Jorge. Tenemos ahora la salida para el 22 de octubre Sí. a Extremo Oriente. Elegimos la isla de Zipadán. ¿Por qué la isla de Zipadán? ¿Por qué Zipadán? Sí. Esto es un... En realidad, el que promovió la idea de Zipadán fui yo. En lo que es mi historia particular, a través de documentales y videos, en particular uno de Cousteau, justamente un documental sobre esta isla que tiene una característica muy interesante, que la misma es una especie de torre que aflora desde el fondo del mar. El fondo ahí está a 600 metros. La isla en sí mismo es un viejo volcán sobre el cual, a través de miles de años, el coral fue subiendo como si fuera una barrera de coral, y la isla en sí aflora muy poco del nivel del mar. Pero en sus paredes calcáreas alrededor hay túneles. Como el lugar en sí mismo tiene mucha vida pelágica y grande, muy grande, entre ellas están las tortugas. Las tortugas entraban en esas cuevas, cavernas, y lamentablemente al perder el sentido de la orientación, las mismas no podían salir, se asfixiaban y bueno, fallecían en el interior. Y quedaban los restos de la misma. Me impactó mucho esas imágenes que en aquel documental de Cousteau, y en cierta forma me hacía recordar las novelas que yo leía de chico del cementerio de elefantes, que no sabías por qué, Sí. bueno, y todas las teorías que se elaboraron. Y me quedó muy prendido todo eso, prometiéndome algún día ir. Y bueno, si bien, como ya fuimos a otros lugares, también Sí. medios insólitos, siempre estaba en el tintero llegar acá. Sí. Eso por un lado de, si se quiere decir, ¿por qué Zipadán? Después lo otro que me atrajo fue, al ir investigando y preparando el viaje, la aventura en sí misma. Porque prácticamente está en la otra vuelta del planeta. Totalmente, sí. Entonces, como hay que ir hasta Dubái, de Dubái a Kuala Lumpur, de Kuala Lumpur a Tawau, todo por aéreo. Después en Tawau hay que bajarse, hacer prácticamente 2 horas por tierra, pasando una cadena montañosa. Y después tomar otro bote para llegar a la operadora en la isla de Mabul. Dije, la flauta, esto es toda una aventura. Y en sí mismo la operadora está montada sobre una vieja plataforma petrolera que fue radiada del servicio, y la adaptaron para que fuera todo de buceo. Es un proyecto también que desarrolló el gobierno malayo para favorecer el cuidado del ecosistema. Entonces, esa idea también me atrajo muchísimo. Y por último, la fauna, porque si bien después lo vamos a discutir un poco más, hay fauna Sí. que se da específicamente ahí, no se da en otros lados. Yo sé que la gente en general le gusta ver animales grandes. Yo al principio era también de esa idea, hasta que con el tiempo descubrí que lo pequeño me parece que es aún más atractivo que lo grande. Sí, exactamente. ¿Y qué podemos encontrar ahí? ¿Por lo grande o por lo chico? Por los chicos, por lo pequeño. Por lo chico, bueno, nudibranquios, que son esas especies de babosas de mar, que son multicolores, que hay muy pequeñas, con unos colores que, bueno, es muy difícil de decirlo, el buzo me va a entender, porque no solo que son pequeñas, sino que tienen, una de las características que tienen los nudibranquios es que sus branquias son externas y son como unos plumerillos de colores, y que cuando el agua fluye a través de ellos flamean. Es un espectáculo. Eso con el nudibranquio. Después está que muchos lo habrán escuchado nombrar, el pez arlequín o mandarín. El caballito de mar pigmeo, que es una cosa re chiquitita, que si no te la marca el guía no lo distinguís, es una cosa pigmeo, pero de ese tamaño, blanca con puntitos rojos. Es un espectáculo. El otro caballito de mar también
el dragón marino, los flecos que tiene para camuflarse entre las algas es muy, muy llamativo y se dan ahí. También hay un cangrejo, una mantis más exactamente, que se la conoce como golpeadora por cómo accede a los al interior de los caracoles para alimentarse de ellos. El pulpo de anillos amarillos, que es un pulpo muy chiquito, es de boca, ¿qué va a ser? Pero es muy pequeño y es venenoso. Una sepia también, una sepia es un animal que es pariente, es de la familia de los calamares, pero que también es venenosa y se dan ahí. También hay serpientes marinas. Claro, yo hablo de veneno, pero es como todo. Sí, no. Si uno no se mete, no pasa nada. Uno no se plantea cuando va al campo si hay yarará, si hay de la cruz, si hay coral, y los bichos están ahí, si hay araña pollito. De hecho, vuelta a vuelta, hay algunos casos acá. Bueno, acá es lo mismo. Si uno va y los mira, los contempla, les saca fotos, hasta que te diría que posan para vos. Entonces, por ese lado de la vida pequeña es muy atractivo. ¿Ahí vamos a estar embarcados o vamos a hacerlo de costa? Bueno, es una buena pregunta. Ese es otro de los motivos por los que me interesó tanto este lugar. El lugar en sí mismo tiene esos resorts que uno ve en las películas así del Lejano Oriente, las cabañas, los bungalows sobre palafito y todo. La verdad que es interesante, es lindo. Pero investigando descubrí que hay esta plataforma petrolera que la adaptaron para el buceo. Digo, esto es completamente distinto. Cuando investigué más, el buceo nocturno, que es uno de los que está dentro del programa de buceo, y los buceos libres se hacen en las patas de la plataforma, que dan una profundidad de entre 15 y 18 metros, con lo cual tengo un ecosistema inmenso ahí, al pie. Para el que ama bucear, o como nosotros que nos apasiona estar, si se pudiera, las 24 horas bajo el agua, es idílico eso. De hecho, está dentro de la planificación del buceo eso. Hay que tomar unos recaudos que después te los comento. Pero fue eso. Y el otro puntito, que la plataforma está a 1 kilómetro de la costa de Magur, está aislado. O sea, no está bajo la influencia directa del flujo del mar sobre la costa. Estás alejado, con lo cual en esa zona no tendrías las corrientes, los reflujos y demás que te pueden enturbiar. Eso también me atrajo. Y bueno, pero vamos haciendo los buceos ahí, no. 3 buceos al día se hacen embarcados, saliendo de la plataforma. Entonces, los 2 mañaneros, embarcás, salís a bucear, volvés a la plataforma, almorzás y salís a la tarde a hacer el nuevo, el tercer buceo. Y queda el cuarto, que es el nocturno. Sí. Además de eso, hay tanques libres, nosotros llamamos buceo libre, desde la plataforma misma, en los pilares que la asientan en el fondo. Y esto lleva a que, si bien tenemos tanta facilidad para hacer tanto buceo, no menos de 24, 25 inmersiones, se podrían hacer más. Hay que ser muy conscientes porque, para el buceador me va a entender, la carga de gas inerte, de nitrógeno, puede ser muy importante. Entonces, una de las condiciones que hay para esta salida en particular es que cada cual tenga su computadora propia. Porque va a ser justamente el instrumento que nos va a controlar. Correcto. Bueno, esta es una salida que el 22
de octubre con Emirates vamos a tener vía Dubái y luego con conexión con la compañía Malaysia Airlines hasta Tuau. Un destino que por lo que comentaste, muy interesante, donde hay especies marinas prácticamente únicas en la región. Pero otra cosa, lo combinamos con un poco de cultura y de turismo. Y en ese caso, ¿cómo se combinó? También forma parte de esas cosas de chico. Tengo un cierto amor por la historia y las culturas. Sí. Y aparte uno siempre habla de Europa, Egipto, y se olvida del Lejano Oriente. Y en esa zona en particular, en Camboya, está el Parque Arqueológico de Angkor. Seguro que la gente lo habrá escuchado nombrar, pero básicamente lo que más se escuchó nombrar es Angkor Wat. Es uno de los templos hinduistas más importantes, todavía sigue estando y está funcionando. Y de hecho, forma parte de la bandera de Camboya, es el símbolo nacional. Sí, sí. Después, bueno, investigando y aprendiendo un poco más del tema, el parque arqueológico en sí mismo es Angkor, pero dentro de Angkor hay varios templos o ítems, porque en realidad el parque arqueológico de Angkor empezó a edificarse en el siglo IX después de Cristo y se extendió hasta prácticamente el siglo XVI. Diferentes dinastías, básicamente hablando del Imperio Khmer. El Imperio Khmer, que gran parte de ella fue encontrada prácticamente en el siglo pasado. Bueno, vos es que... Parte de ella, no el Angkor Wat. No, exacto. Me quedó picando ese tema porque por algunos lados leía una cosa y otra y en realidad el complejo es pero tan grande... Muy grande. Que algunas partes, y esto también viene de la mano de la religión, porque el núcleo inicial arrancó por el culto hinduista. Sí. Pero luego, como los monarcas, los emperadores cambiaban, se mataban, bueno, esas cosas típicas de la nobleza, uno de los que sucedieron se dedicó al budismo Theravada, entonces transformó los templos de culto hinduista al hinduismo, después vino otro y lo convirtió, y así sucesivamente. Entonces, en la última, por así decir, dominio religioso, predominó el budismo. Los templos que estaban en uso por el budismo estaban, por así decirlo, operativos. Los que no los estaban utilizando fueron atrapados por la selva. En el último, por así decir, dominio religioso, que fue el budismo, que fue el que se prolongó en el tiempo, se siguió usando determinados templos, que son los que perduraron. Entonces, en la población local, ellos estaban enteros, tenían su población y estaban cuidados. El resto, al no ser usado y ser tan grande el parque arqueológico, la selva lo fue tomando. El francés, un aventurero no, en nuestros términos actuales sería aventurero, patrocinado por la Real Academia Inglesa. La Real Academia Inglesa. Exacto. Lo subvencionó, fue para allá y en su aventura cuenta, dice la fábula, dice que cazando mariposas se adentró en la selva y de la nada encontró la ruina de Angkor. Sí es así, sí es así, pero bueno, lo cierto es que a partir de ahí el mundo occidental, sería lo correcto, toma conocimiento de esa cultura en particular y de ese parque arqueológico. Descubre ese parque arqueológico. Claro. Y hoy por hoy es uno de los sitios de interés turístico más importantes que tiene Camboya, por no decir prácticamente uno de los prácticamente únicos, ¿no? Sí. Si bien hay, porque están desarrollando otros centros, pero Angkor pasa a ser el número uno, ¿no? Como en otros países, capaz en Perú, Machu Picchu, ¿no? Sí, sí,
Pero bueno, el icónico de ellos es eso. Es más, a mí es una curiosidad. Seguro que la gente vio la película esta, Tomb Raider. Sí. Bueno, uno de los templos que justamente vamos a visitar fue donde se filmó las partes, los exteriores de Tomb Raider. ¿Por qué? Porque los templos, cuando yo dije tomado por la selva, es literal. Hay una especie de ficus, el ficus que tenemos acá, una variedad de allá de Oriente, que crece en forma descomunal y toma la piedra. La toma, la abraza, la contiene. A tal punto que justamente los arqueólogos decidieron dejar ese templo como está. Por un lado, para que quede como para la posteridad y vean qué es lo que hace la selva en su avance sobre las antiguas culturas, sobre sus restos. Ese templo en particular. Los otros han sido reconstruidos y bueno, es lo que Sí, gran vemos, parte de ellos fueron reconstruidos. lo que vemos en los documentales. Y ahí vamos a estar haciendo dos visitas, vamos a estar haciendo ahí, nos vamos a alojar en Siem Reap, ¿no? Y luego de Siem Reap nos vamos ya a la tradicional, que ya es muy conocida, Bangkok, capital de Tailandia. Sí, bueno, es muy conocida para el que pudo viajar. O sea, yo tuve la suerte de poder haber... O sea, Más conocida que lo que es... No, desde ya. Que es Camboya, que es ahora se está... Porque, y en realidad, en algún momento de la historia, el sector ese de Angkor Wat, mejor dicho, de Angkor, el parque arqueológico, pertenecía a Tailandia, que luego se lo cedió a Camboya. En Bangkok, que sigue siendo una monarquía, está el antiguo Palacio Imperial, y hay una serie de estructuras, templos que son específicos del culto hindú, que uno hasta que no las ve no lo puede creer. A mí me lo habían comentado, pero bueno, tuve la oportunidad de verlos y hablando con vos nos pareció muy interesante que la gente tuviera la oportunidad de verlo. Más allá de lo que son los templos y demás, el culto, o sea, son budistas, el culto a Buda es muy importante. Y tienen 3 Budas muy curiosos en sus respectivos templos. Uno que es el Buda acostado. Todo el Buda está laminado en oro. O sea, toda la superficie del Buda, imaginémonos la escala descomunal, todo laminado en oro. Después tienen otro Buda en otro templo que es de oro macizo. ¿Cómo oro macizo? Sí, es hueco. No, es oro macizo, pero es oro macizo. Son 5,5 toneladas de oro esculpidos en la forma de Buda. Y tienen un tercer Buda, que es el Buda Esmeralda, de esmeralda. Es un Buda tallado en una única esmeralda. Lo otro que me llamó mucho a mí la atención de Bangkok y de esa zona, es la cultura de ellos, que es completamente distinta a la nuestra. Es otro mundo. La forma de alimentarse, de vestirse, de comunicarse. Uno dirá, bueno, pero voy a ciegas. No, sí, es verdad, uno va a ciego porque no conoce la cultura, pero la gente es muy cordial. Yo siempre sentí eso. Bueno, entonces, en esta salida, Hugo, vamos a hacer 3 días completos en Siem Reap para visitar el Parque Arqueológico Angkor, para ya mezclarse un poco con la cultura propia del lugar. Luego, después al final, nos dirigimos a Bangkok, capital de Tailandia, y ahí visitaríamos sus templos, su ciudad, si bien su cultura también diferente y cómo la misma está cambiando con la influencia de las corrientes turísticas occidentales. Sí, me gustaría comentar algo, Sí. que es lo que sentí
cuando hiciste el anterior viaje a... No solo anterior, sino a lo largo de varios años de viajes. Tal vez lo que digo, lo que voy a decir al principio va a sonar chocante, pero lo digo del corazón. Lamentablemente nos han inculcado de una u otra forma que el argentino prácticamente es lo peor que hay en el planeta. Que no nos quieren, que nos odian, que... Bueno, no falta nada más que escuchar los medios nos hacen ver que somos lo peor. Lo que yo comprobé personal, en carne propia, andando en lugares que, ¿quién te iba a decir? Es que el argentino es bien recibido. No, muy bien recibido. Es muy bien recibido, a tal punto que después de los primeros viajes, cuando digo, pucha, che, pero nadie me pone un guardaespaldas para que no haga nada, empecé a coserle mis camisas y camperas y mochilas la bandera argentina. Y cuando argentino, es otra cosa. Me ha pasado estar en un aeropuerto allá en el lejano oriente y ver, no se rían por favor, pasar a un oriental con la camiseta del 9 de Boca. Y digo, no lo puedo creer. ¿Qué hace este con el 9 de Boca? Ni hablar las camisetas de Messi y Maradona. Cuando junté todo eso y empecé yo a viajar con la bandera, me encaraban de otra forma. Y no había problema de idioma, de nada. No. Un poco, es más, en otra aventura, en otro viaje, en un lugar más insólito, me preguntaron, ¿Argentina? ¿Y dónde queda eso? Entonces le mostrábamos en el mapa a la gente dónde quedaba Argentina, no tenían ni idea. Y no creíamos. Entonces me acordé de que en ese lugar en particular eran del culto católico. Entonces digo, como el Papa Francisco. ¡Ah! No te digo que se te abran las puertas, pero eso de que nos van a poner trabas, que nos van a ver, nada que ver. No. Hay que ser respetuoso de las culturas, de sus características, que en eso sí mucho ignoramos nosotros, pero la gente también de allá sabe que uno es turista y que no sabe, que por más que quiera no va a tener todo el detalle de su cultura para poder amoldar. Claro, aparte son unas culturas que intrigan mucho al argentino, son muy diferentes a nosotros. Pero bueno, un poco en este viaje, combinado las dos cosas, se trata de mostrar eso. Es fabuloso. Y bueno, ya está para el que quiere, para hacer reservas, tanto de los lugares, de los hoteles. Ya igualmente ya creo que ya contamos con algunos. Y ya tenemos un bloque ya tenemos inicial un bloque de 10 y hay 3 o 4 más que están dando vuelta. De hecho, sería interesante que aquellos que les interese el viaje, por lo menos que se pongan en contacto. Que vayan previendo los lugares ya con anticipación, porque no es fácil llegar y no todas las aerolíneas desde acá nos dan una muy buena combinación. Sí, yo siempre digo lo mismo, que lo más importante es tener los lugares en los aéreos ya tomados, arreglados. Terrestre, buceo, transfer, eso, aunque parezca mentira, es fácil de combinar. En los aéreos, bueno, el avión tiene capacidad limitada y... Perfecto. Hay que moverse con anticipación. Correcto, ya igualmente todavía nos están quedando lugares. La salida es el 22 de octubre con la compañía Emirates. Los esperamos a todos aquellos interesados en reservar y ir a esta aventura de buceo y visita cultural histórica en Camboya. No te pierdas esta salida de Sport Buceo y además te comentamos que ya tenemos tarifas de paquetes al Caribe, nordeste de Brasil, cruceros y demás destinos, con cupos garantizados. Te esperamos.